días que arrolló la elección de la capital, las probabilidades de que se replique lo mismo en Aguascalientes, los beneficios, no sé. Bueno, pues lo que es muy claro es que habemos usuarios del sistema de justicia electoral y en este momento los usuarios lo están utilizando. Yo creo que en función de lo que ocurrió existen elementos suficientes como para poder determinar que pudiera perfectamente prosperar la vía de la reposición de la elección. No soy yo para poderlo predeterminar, pero sí me parece que por los elementos de información que se me ha dado a conocer, que existen en manos de quienes han hecho uso del servicio de justicia electoral, solicitando justicia electoral, me parece que fundamentalmente los tribunales tendrán mucho trabajo que atender en el particular. Y yo esperaría que se reponga la elección por una elección con reglas y con condiciones de mucha mayor equidad, donde se respeten los principios de participación y de equidad en la contienda, que parece que no se respetaron. ¿Hay argumentos sólidos para que se repita? Creemos que sí, será una tarea del tribunal, pero creemos que existen elementos suficientes para poder solicitar la reposición de la elección. ¿Qué ocurriría? ¿Entraría un gobierno Sí, son escenarios que se tienen que valorar, tendría que haber quizá, porque todo depende del manejo de los tiempos de los tribunales electorales, pero cabe la posibilidad de la designación de la elección, habría que precisar cuál es el término correcto, de un gobernador interino por un plazo de tiempo que permita que se desahogue el proceso electoral, que quizá no coincida con los periodos de culminación del actual ciclo sexenal. Oiga, pero por ahí un escrito que firmaron a los diputados que nos cuente de eso. Ese es el ejercicio del derecho que tenemos los ciudadanos, y luego también hay alguna prerrogativa como diputados, consignado en la Constitución Federal de la República en el artículo 8, nuestro derecho de petición. Estamos pidiendo al fiscal general del Estado que nos informe sobre el estado en que se encuentran las actuaciones que la Fiscalía y el Poder Judicial está llevando a cabo para cuál es el estado en que se encuentra la situación jurídica del actual candidato que fue declarado triunfador en la contienda. ¿Por qué buscan esto? ¿Qué dudas hay? Simplemente queremos saber, porque hay muchísima incertidumbre, no se sabe exactamente qué pasó. Hay dudas legítimas que los equipos de análisis han venido haciendo en las últimas semanas y no tenemos respuestas a esas preguntas. Es el ejercicio de un derecho libre de petición al fiscal para que nos informe en el marco de colaboración interinstitucional entre poderes y organismos públicos de qué es lo que está pasando con esa actuación. ¿Es una petición, diputado? Es una petición, no es una denuncia. ¿Es la actitud de la Fiscalía? No quisiera señalarlo así, porque usted sabe que a veces el hecho de que un asunto no camine no se debe necesariamente a una actuación dolosa de quien sino pudiera deberse a otro tipo de argumentos. De entrada hay un argumento legal que está en el aire que queremos que nos lo expliquen. Aparentemente está suspendido el procedimiento por una situación que se ventiló en la Justicia Federal, pero la resolución que conocemos de esas actuaciones, que por cierto llegó esa sentencia con un año de retraso a Aguascalientes, o sea, como que si quisiera yo no pensar mal, pero esa sentencia se dictó en México y se tardó un año en llegar a Aguascalientes. Y mientras ocurrieron todo lo que ustedes ya saben en los escenarios políticos y electorales, y queremos saber exactamente los alcances de esa prerrogativa de suspensión que se le otorgó, porque ahí, según lo que se lee, aparentemente la persona logra la suspensión del procedimiento bajo el argumento de que gozaba de un fuero bajo la prerrogativa de ser senador, es decir, ostentando la función de senador, había la posibilidad de tener la inmunidad y el privilegio. Pero ¿qué pasa? El día de hoy ya no es senador, el señor es gobernador electo y no ha sido declarado constitucionalmente todavía gobernador constitucional, es decir, tampoco goza de la inmunidad como gobernador. Son varias dudas que tenemos sobre el particular. Queremos que nos las aclaren, que nos expliquen la diputada María de Los Ángeles Aguilera, la diputada Nayeli Muñoz Moreno, el diputado Gilberto Gutiérrez, el diputado José Enrique Juárez Ramírez, la diputada Normadela Guel Saldívar y el de La Voz. Somos algunas de las voces de la bancada PRI Verde que hemos alzado la voz firmando ese escrito, solicitando que se nos atienda. En la semana que entra creo que podrán ocurrir estas audiencias para que nos informe. Simplemente queremos saber qué es lo que está pasando ahí. ¿Sería comparecencia? No, yo creo que iríamos a verlo a su oficina. Lo que queremos es que nos informe cuál es el estado de arte de las actuaciones sobre el partido. ¿En que se anuló el proceso con la alcaldía?
fiscalía, ¿qué tanto parecido o tan diferente es el pasa que en Aguascalientes? Pues es muy similar, porque por menos situaciones se han logrado la reposición de los procesos electorales y por menos situaciones de las que estamos valorando aquí, hay situaciones que no permitirían que este señor estuviera ostentando la representación que ostenta, porque simplemente la justicia lo ha estado protegiendo indebidamente. Pues queremos saber que se nos explique esa situación. ¿Pero podría esto culminar en que se reactive este proceso judicial contra el gobernador electo? Todo depende del criterio que asuma tanto la Fiscalía como el sistema de tribunales del Poder Judicial. Pero queremos que nos expliquen qué es lo que está pasando. ¿Jurídicamente es necesario establecer con licencia? Pues sospechamos que sí. Tenemos ideas para suponer en un análisis de interpretación jurídica de las sentencias, de lo que dicen las leyes, la constitución local, el código penal local, que sí. ¿Por qué? Porque si el señor, la Corte le otorgó un privilegio de suspensión al procedimiento penal que se seguía en el Juzgado Sexto de lo Penal en Aguascalientes, era mientras ostentaba el cargo de senador. El día de hoy el señor no es senador, porque si él ostentara la inmunidad que da el cargo de senador, entonces la inmunidad no la tiene José de Jesús Santana, que es actualmente el senador. No puede haber dos personas ostentando la misma inmunidad y el mismo privilegio. Esa es una situación innegable. Esto que sea licencia, porque es un cargo. La licencia es una de las causas por la que se pierde la inmunidad, porque la asume quien suple al licenciado en este caso. En este caso es una de las preguntas que tenemos, queremos que nos expliquen cuáles son los alcances de la resolución que emitió el Tribunal Federal, la Suprema Corte de Justicia en su momento, y que nos expliquen cómo concilia esto, de modo tal que el día de hoy, no estando en el supuesto que previó la Corte, porque el señor hoy no es senador con licencia, el señor hoy es gobernador, el gobernador electo, si en esa circunstancia la suspensión que está dictada en el Juzgado Sexto de lo Penal por un mandamiento de las Cortes Federales que involucra a la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nos digan cuáles son los alcances de esta situación. Queremos saber simplemente, es un derecho de petición. ¿Para cuándo estarían esperando una respuesta, diputado? Creo que ya ha habido comunicación con algunos de mis compañeros, se me dijo, y esperaríamos tener una entrevista la próxima semana con el fiscal. De eso se trata simplemente, queremos saber qué es lo que está pasando. Y si en su momento la justicia considera que hay un error en la manera como se ha estado atendiendo, pues pedimos que se aplique la justicia, y ese sería un elemento más, volviendo a la pregunta inicial con que empezamos esta entrevista, para que se valore con justeza de que lo que necesita Aguascalientes es una reposición genuina del proceso político que acabamos de vivir y que no fue en condiciones adecuadas, como culminó el pasado 5 de junio. ¿Y con cambio de candidato? Habría que resolver, esa parte no me toca resolverla, la tienen que resolver los partidos y ver qué dispone también la autoridad.